Hola amigos, bienvenidos a Días de Radio, gracias por acompañarnos en este lunes post-electoral. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos y bueno, analizando un poco estos resultados que son bastante interesantes, ¿no? ¿Cómo vivió la jornada electoral? Bueno, bastante tranquilo en mi casa, monitoreando los incidentes posibles con la prensa sobre todo, y por suerte no hubo casi incidentes. Mayor cosa, ¿no? Hubo un incidente en Babahoyo de un equipo del diario digital Al Día. Y no, se trataba de una entrevista de Coavisa, que estaba el candidato Salcedo en Babahoyo, estaba saliendo después de votar, estaba dentro del recinto y empezó a dar una entrevista a Coavisa, pero se acercaron los militares y impidieron que esto suceda porque decían que estaba dentro del recinto. Entonces bueno, él estaba muy molesto con esta situación. Pero además de eso no hubo otro incidente con la prensa, felizmente. Felizmente hubo muy pocos incidentes que reportar. ¿Hay alguna actualización de datos a esta hora, pero sobre ya conteos oficiales, especialmente en las provincias donde se iba a votar con voto electrónico? Santo Domingo y Azuay deberían tener ya bastante avanzado, ¿no? Este reporte del Consejo Nacional Electoral. ¿Hay alguna información en la página web del Consejo? Estoy buscando en este momento a ver qué información nueva tenemos. Ya, hasta el mediodía pues estaban confirmando todas las tendencias que habían expuesto anoche los exit polls que fueron divulgados a través de los medios de comunicación. Tenemos ya a Juan Carlos Calderón, editor general de Plan B. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo viviste la jornada electoral? Bueno, igual con tranquilidad. En la mañana nos fuimos a pescar truchas. ¿A pescar truchas? ¿Dónde fuiste? Amigos primos bogotanos que viven en Bogotá y vinieron de paseo acá. Estuvimos por la Mica y luego por Amaguaña, ¿no? Las piscinas también muy bonito, y luego ya para concentrarnos en el trabajo que teníamos que hacer ya en las horas de la tarde frente al tema electoral, ¿no? Entonces evidentemente estuvimos en la cobertura con análisis con la gente, hablando pendientes, haciendo fotografías y haciendo la reportería de la gente, ¿no? Sobre todo en Quito, básicamente. ¿Qué es lo que más te impresionó de la jornada de ayer? Bueno, de hecho, lo que yo llamo el desplome urbano de Alianza País. Creo que perder en 5 o 6 ciudades más grandes, de las más grandes e intermedias del Ecuador, eso implica una representación en el padrón electoral muy fuerte, aunque el presidente dice las trata de ciudades queridas, ¿no? Pero realmente y lo de Quito. Bueno, lo de Quito ya no, para quienes un poco estábamos al tanto de cómo venían dándose los sondeos previos, ya no era una sorpresa. Sí, bueno, para muchos sí, o sea, de todas maneras siempre había la posibilidad de que esto se virara, pero ya la tendencia realmente el fin de semana, más aún pasada la sabatina, pasada el enlace ciudadano, que yo creo que fue uno de los factores que decidió muchísimo, es mi percepción, mucho de la decisión en urnas, ¿no? A boca de urna de la gente, y eso, claro, sí, lo que me sorprendió fue la diferencia. Realmente fue mayor de lo que pues se calculaba un 10%, básicamente 10-11%, pero claro, según los sondeos preliminares podría llegar al 18-20%, y eso como que vira un poco la tendencia en general. Quito ha votado por el correísmo en diversos tipos de votaciones, en general en 60-40. Sí, salvo en el plebiscito del 11 de mayo del 2011, que sí llegó a un 45 por ahí, pero Quito ha votado 60-40 en general a favor del correísmo, y hoy se da lo contrario, vota 60-40 en contra. Entonces eso sí es como un aviso, porque de hecho eso implica que si hay un 35-40% de voto duro, convencimiento, porque votar por barrera en estas circunstancias, claro, era ya un convencimiento político, pero de hecho hay yo creo que ahí el correísmo perdió la mayoría en Quito, digamos. Ahora, también es circunstancial, depende del tipo de votación, es decir, quizá con un candidato mejor que el alcalde Barrera pudieron haber logrado un mejor resultado,
pero claro, era la opción que se tenía desde el gobierno, ¿no? Esta reelección, porque de hecho había, y un poco esto estamos recordando en la análisis que estamos haciendo para Plan B, que los problemas empezaron realmente no hoy, o sea, en el seno del movimiento país, sino cuando se escogieron candidatos. Tú recordarás que más o menos en noviembre hubo todo este proceso de internas, y finalmente muchos candidatos fueron impuestos a dedo. Las alianzas por el propio presidente, las alianzas que se hicieron en prefecturas básicamente con gente vinculada a la ex partidocracia o partidocracia, como se llame, también causaron mucha irritación al interior. Incluso la propia candidatura del prefecto triunfante Gustavo Baroja también causó problemas que se están expresando ya o evidenciando en Pichincha. Ahora, el hecho es que el presidente puso una apuesta muy alta, como siempre lo ha hecho, es una apuesta muy alta en política, y básicamente planteó un escenario apocalíptico respecto a, sobre todo, la votación en Quito. Dijo, no vamos a perder Quito, no vamos a entregar Quito a la derecha. Él lo convirtió en una especie de referéndum a escala nacional. O sea, lo convirtió primero porque, o sea, se planteó la misma fórmula o formato de mercadeo político de la marca Rafael Correa, que es una marca fuerte. Y esta marca, a esta marca, porque ahí asomaba el candidato a la Junta Parroquial de Mocache como Viviana Bonilla de Guayaquil, la alcaldía de Guayaquil, junto al presidente Correa. Esa fue, y no nos olvidemos de la consigna de la campaña. Votar por, ¿cómo es? Votar por los alcaldes o prefectos, de ideas del nombre, es votar por Rafael. Esa era la consigna, es estar con Rafael. Entonces, esta marca Correa es la que, perdón la redundancia, marcó la campaña, le dio mi impronta a la campaña. Y obviamente el presidente, ya en los momentos en que entra en crisis la candidatura de Augusto Barrera en Quito, él convierte en un problema de vida o muerte este hecho, o sea, lo dramatiza y declara a Quito corazón de la revolución ciudadana, el cual ha recibido un puñal, o sea, una herida a corazón abierto, digamos, la revolución ciudadana, si se trata de eso, obviamente, y eso es lo que marcó, creo yo, la campaña. Es una derrota, a mi criterio, en mi percepción, a toda regla es una derrota de Correa, ¿no? Porque el presidente... No de Barrera, o sea, porque hay mucha discusión alrededor de que si es un voto rechazo contra Barrera o un voto rechazo contra Correa. Yo creo que se juntan muchos factores, es decir, no se puede totalizar los factores. Muchos tienen motivos para votar de distinta manera. Puede ser rechazo al correísmo, la gente más radical quizá. Hay gente de izquierda que votó contra el correísmo. Hay gente de lo común que votó contra Barrera. Es decir, pretender... bueno, muchos sostienen que Barrera cayó víctima de todo este proceso, porque para algunos no hizo una mala alcaldía, ¿sí? Digamos, hay obra, hay visible, hay cosas cambios que se han venido dando, incluso, y esto estamos contando la historia en Plan B, un grupo de intelectuales y artistas de izquierda, unos sí más o menos, le hicieron un homenaje, y sacaron un comunicado, rectores universitarios, Adrián Bonilla, Enrique Yalamora, etcétera, etcétera, Edgar Samaniego. Había un respaldo fáctico a Augusto Durán en homenaje y obviamente a Augusto Barrera, perdón. Y entonces, claro, ahí hay un factor interno que también lo estamos explicando, pero que refleja una serie de motivaciones. O sea, para la gente común, una mala candidatura era un mal alcalde. O sea, se pesó mucho y se construyó una percepción sobre un Barrera mal alcalde. Obviamente por una ciudad en crisis en muchos aspectos, sobre todo en el tránsito, y algo que explica Rodas en la entrevista que le hicimos el fin de semana, ¿no? Que obviamente él señala que el problema, pues, las encuestas se enfocaban hacia los problemas de inseguridad y movilidad en Quito, lo cual ya era de perogrullo, es decir, siempre ha sido ese el problema, siempre. Lo que no detectaron, ¿no es cierto?, ni Barrera ni las otras candidaturas, es lo que detectó Rodas, o la candidatura de Rodas y su equipo, y es el enorme hastío que existía entre la ciudadanía común y corriente respecto efectivamente a abusos, o lo que se considera un abuso como multas,
cobros, las patentes, la trimetodología, etcétera, etcétera, que reflejaba un problema de gestión y un problema, lo dice Rodas, el nuevo alcalde, de concepción de cómo se maneja el poder público en el poder local. Y lo otro es, evidentemente, algo que fue muy evidente al final, y es un alcalde absolutamente subordinado o sometido a la imagen y a la fuerza política del presidente de la República. Claro. Lo que no ocurrió, por ejemplo, con Viviana Bonilla. Claro. Viviana Bonilla, por haber cosas del destino, Correa sale de la tutoría de Viviana Bonilla y hace un mejor papel. Y solamente un dato para terminar esta parte, y es que cuando entra en crisis la candidatura de Barrera, es decir, cuando se dan cuenta que Rodas le está pasando, había un 4% de diferencia, casi que era un empate técnico. Entra Correa y le va al 18%. Entonces, claro, pudo haber muchos factores, yo digo, hay mucha gente que se casó, que se hastió, que el factor Bonil creo que pegó mucho, sobre todo en clase media. El tema de los médicos pegó mucho. El desacato, el desacato a la autoridad electoral también pesó mucho, es decir, la insistencia de hacer el enlace sabatino. O sea, todas esas cosas como que se acumularon, ¿no? Incluso el aparato de propaganda llegó a saturar, ¿no? En un momento dado. Ahora, el escenario es complejo porque el presidente en realidad no ha hecho esa interpretación de los datos, ¿no? Lo primero que ha señalado es que no hay tal derrota, que Alianza País sigue siendo la primera fuerza política, que sigue controlando algunas prefecturas, algunas alcaldías, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo segundo es insistir en este discurso de la derecha fascista al estilo venezolano que se ha tomado la alcaldía de Quito. Verás, en lo primero, yo creo que la derrota no pasa por los números, no pasa por el número de alcaldías, pasa por lo simbólico. ¿Cuál es la gran derrota de Correa y del correísmo? La derrota urbana, que yo diría, es este mito de la invencibilidad. Eso es lo que se rompe. Esta simbología de que el tipo es invencible, con perdón de la expresión, ¿no? De que el presidente es invencible y todo su aparato es invencible. Entonces, la marca Correa era invencible, y era suficiente con la marca Correa para virar cualquier cosa o cualquier situación anómala, como había pasado anteriormente. O sea, Correa asume directamente la campaña, y es jefe de campaña en todas las campañas que ha habido. Él es el dueño de los votos, ¿no? Claro, entonces el creerse, claro, es el dueño de los votos, el creerse el gran elector, creerse el gran elector y creerse el dueño de los votos y el dueño de la política, entonces, obviamente eso daba la percepción de que es invencible. Y la gente te decía, pues si el man gana todas, ¿para qué vamos a meternos? Y a eso, sumado a eso, el gran aparataje del Estado y su campaña mediática. O sea, vos ves los carteles de Barrera, por ejemplo, en Quito son decenas de miles. Y todas las ciudades, todo el país, las ciudades del país están embanderadas. Claro. Las cartas, ¿no? Las cartas, todo cartas. Eso cuesta, ¿no? Claro. Eso no es que es fácil. Estos números, yo me explicaba un técnico con el que pude conversar de la CNT, de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, sobre que salía número privado cuando te hacían las llamadas. Es un servicio medio que da CNT, pero eso es caro. Eso es muy caro. O sea, tener número privado en fijo es muy caro. Y entonces, claro, como había plata, entonces podíamos hacer eso. Y todo eso se acumula, pero esa es la derrota, esa es la derrota simbólica. O sea, yo no puedo reivindicar, o sea, me daría cierto resquemor reivindicar como victoria la prefectura de Manabí, porque es Mariano Zambrano que ha estado en casi todos los... O sea, ¿qué reivindicación puedo hacer ahí? O sea, no puedo reivindicar como victoria la prefectura de Pichincha cuando corre solo, prácticamente. Claro. O sea, y aún así el candidato se queda segundo, tiene una buena votación, por arrastre, ¿no? Que es yo creo que es el voto duro contra el correísmo, ¿sí? A ese mismo 38, 36%. Hay una división ahí, ¿no? O sea, acá es un porcentaje similar de voto duro y el otro que se puede virar. Un 20% del electorado es el que es el que define finalmente. Entonces, el error del presidente Correa creo que fue confiarse en ser el gran elector, en el demiurgo, ¿no es cierto?, de cualquier problema que se diera y que él va a transformar en victoria. Y no pasó eso. Eso es una derrota simbólica, más allá de que tengan 20 o 30
o siga siendo la primera fuerza política, eso nadie lo discute. El problema es que se perdió en esas circunstancias cuando montaron una campaña para ganar, absolutamente. O sea, esta campaña era irreversible para ganar, y no la ganaron. Entonces hay una crisis grave, ¿no es cierto? Y podrán culpar. El otro aspecto sobre la derecha fascista, etcétera, etcétera, yo creo que es una falta de respeto al pueblo de Quito. O sea, decir que la derecha fascista se ha tomado la alcaldía de Quito es una falta de respeto a los que votaron por Rodas o contra Barrera, lo que sea. O sea, es faltarle el respeto al voto del quiteño. Y eso lo han entendido personas como Virgilio Hernández, porque Virgilio Hernández ha reconocido y dice, yo respeto el voto de Quito, lo han dado en varios tweets a lo largo de este día, pero la postura del Ejecutivo, la parte más radical, digamos, los halcones del país, entre los que ellos encabeza Correa, del sector de los halcones, considera que todavía es rentable políticamente construir un enemigo en la alcaldía de Quito. O sea, esa va a ser la estrategia, construir un enemigo en Rodas, y a partir de eso obstaculizarle cualquier tipo de gestión y llevarlo al fracaso. Yo creo que están apostando a eso, pero es un grave error político, porque eso es lo que precisamente rechazó la gente este 23 de febrero. Rechazó la gente esa actitud, esa forma de ver la política, esa ponerte entre buenos y malos, y construir enemigos, o sea, eso la derecha fascista, por Dios, no funciona ni en Venezuela. O sea, donde está la matriz de esta franquicia. Peor va a funcionar aquí, o sea, una persona común. Yo estuve el domingo en Amaguaña, en lo de las truchas, con las señoras que cocinaban las truchas. Gente muy humilde. Y me decía, ¿y por quién votó? Yo le dije, yo también voté por Rodas. Y mejor contra Barrera, me dijeron, de una. ¿Esa es derecha fascista? Claro. O sea, no tiene ninguna posibilidad de este criterio vencer. O sea, el presidente corre el riesgo de que si sigue en ese plano va a perder el 2017. O sea, sigue construyendo este tipo de enemigos, esta estrategia, esta táctica de división, de exclusión. La gente se hartó de eso y ese fue el voto de la gente, ¿no es cierto? Podrá tener 10.000 interpretaciones más, pero yo creo que técnicamente, estratégicamente es un error grave el de Correa plantear en esos términos la relación con el nuevo alcalde de Quito. Y en sentido contrario, entonces estaría bien el momento que Rodas dice, más bien quiero dialogar, quiero reunirme con el presidente, tenemos que prácticamente unir fuerzas para el progreso de Quito, o se necesitaría un alcalde más confrontador. Verás, mucha gente apuesta que haya un alcalde más confrontador, porque si vos acumulas el voto rechazo, es probable que sí, pero yo creo que este 30% de gente que vota y se excluye de la política, y que finalmente es el que decide las elecciones a la boca de las urnas, lo único que espera es lo que ha ofrecido Rodas, que es mejorar las condiciones de vida del ciudadano quiteño. Y si Rodas hace una buena gestión en esos términos y logra el apoyo ciudadano con participación ciudadana en esos términos, va a tener éxito. Entonces es muy posible que Rodas pueda aislar, ¿no es cierto?, a Rafael Correa en ese plano de confrontación, porque quien gana en la confrontación es Rafael Correa. Claro. Sí. Eso ha sido así. Así es, él busca la confrontación, sube a la gente a su ring y le vapulea con todo lo que puede, con malas y buenas artes, y entonces lo vence y se declara vencedor. O sea, entonces, y eso es lo que va a intentar evitar Rodas. Obviamente no sé hasta qué límite puedan, porque digamos que el correísmo también ha demostrado que es capaz de cualquier cosa hasta donde le dicen basta. Sí. O sea, eso es. Y todavía no sabemos la conformación del Consejo, ¿no? Sí, y entonces, ojo, el voto del quiteño no puede ser irrespetado, no puede ser subvalorado ni calificado de derecha o de izquierda. Es un voto del ciudadano quiteño. Si él pone en este plano de confrontación ideológica, se va a equivocar. Se está equivocando. Y bueno, mejor para la oposición si se equivoca. Pues yo de opositor diría, siga nomás, gracias. O sea, siga nomás, o sea, gracias. Siga pensando lo mismo, morirá engañado, o sea, sí, pero bueno, otra cosa es la política. Y yo creo que Correa no se va a quedar con la sangre en el ojo. O sea, esto fue un golpe muy duro. Ahora estamos publicando, ya mismo vamos a subir toda la batería de fotografías de la crónica que hizo Jan sobre
cuando se anunciaron los resultados en Alianza País. Nadie ha publicado esas fotos. Bueno, era muy decidor ese ambiente que se veía. Claro, se veía en televisión, ¿no? Pero claro, estar ahí debe haber sido... En las fotos, y lo que cuenta Jan es claro, es impresionante cómo ellos estuvieron reunidos, el buró político, la Dirección Nacional del Movimiento País, en el segundo piso de la sede, lo bajaron, los rostros de quienes bajan, etcétera, etcétera, las expresiones, los gestos y los detalles que se dieron ahí, ¿no? Un detalle, por ejemplo, cuando, no sé si es nota en televisión, pero cuando habla Augusto Barrera, el presidente nunca lo vio, lo regresó a ver, ¿sí? O sea, no sé si consciente o inconscientemente, pero él nunca lo determinó, como dicen mis amigos colombianos, nunca lo determinó. Entonces, ese tipo de detalles, ¿no? O el perfecto Baroja, que no estaba atrás, o sea, se para él atrás en el buró y él no quería asomar, como que se le notaba, ¿no? Y cómodo. Y entonces el propio Correa coge una silla y lo llama, como que se sienta al lado, ¿no? O sea, ese tipo de detalles son interesantes, saber, y yo creo que hay un cuestionamiento muy fuerte dentro del partido a Galo Mora, al presidente del director del partido, digamos, y eso también se notó ahí, ¿no? Y lo otro es, y como estamos titulando nuestra crónica, o sea, la derrota es huérfana, es decir, no había nadie en la calle, muy pocas personas, ni una sola bandera adentro. O sea, 2 o 3 banderas afuera, ¿no? Increíble, porque hace prácticamente menos de un año esto era un desborde verde, ¿no? Cuando reeligieron justamente al presidente Correa. Sí, por eso es muy volátil, o sea, es muy volátil. Yo creo que cuando el presidente acusa a la derecha fascista, entre comillas, de lo que sea, o al nuevo alcalde y su equipo, lo que está buscando es adhesión ideológica del otro lado. Una adhesión ideológica de pseudo izquierda, digamos. Lo cual no ocurre. O sea, habrá un pequeño porcentaje claro, que creerá en eso perfectamente, o sea, y con todo su derecho, pero la gran mayoría no. No hay adhesiones ideológicas. Lo que a la gente le interesa es buena gestión, honestidad, actos de dignidad. Entonces el discurso de Rodas es interesante ahí, ojalá lo mantenga, porque él habla de diversidad. Él dice una frase, dice: Quito es de todos los colores. No es verde flex, no es rojo, no es amarillo, o sea, no, es de todos los colores. Respetar la pluralidad, respetar la diversidad, incluidos los verde flex, los que hoy derrotados y perdidos. Es importante. O sea, hay que reconstruir el diálogo en la ciudad. O sea, yo creo que la gestión de Barrera pecó de eso también. Claro. Y eso se dieron cuenta los estrategas de la campaña de Rodas, y es que el alcalde no conversaba con los ciudadanos. Imponía cosas. Llegaba el inspector y te ponía las multas, y ese era el diálogo que tenía. Y hasta tenía ciertas expresiones un poco displicentes con la gente. O sea, por el hecho de la gente se quejaba con razón del tiempo que se demoraba en irse al aeropuerto de Quito. Y entonces, me acuerdo una frase clarísima que me quedó muy marcada. El alcalde Barrera dijo: claro, el problema es que los quiteños van todos a ver a la abuelita al aeropuerto, con la abuelita. La solución es que dejen a la abuelita en la casa, o no vayan a ver a la abuelita. No vayan a verla. Oye, no, es que los quiteños sí vamos a ver a la abuelita, o sea, esa es parte de nuestra quiteñidad, ¿no? Ese acto de andar en patota todos, la familia, o sea, cuando hay familias grandes, ¿no? Entonces, hizo el alcalde como que se burlaba un poco de eso, o tenía cierto tipo de expresiones de esa naturaleza. Y para el quiteño las formas son importantes, ojo. O sea, cuando el alcalde Barrera arremete contra los militantes de la gente del Yasuní, y les dice que les va a meter a juicio penal por haber pintado las paredes. O sea, claro. O sea, hay un sector de la izquierda no correísta en Quito que es bastante fuerte, que no, o sea, varios tipos de errores, ¿no? O sea, el defender lo indefendible, como fue poner esas que está bien en términos
términos estratégicos, lo de las bicirutas, pero tan anchas, ¿no? O sea, digamos, de ida y de vuelta, o sea, una cosa así, no media rara. O sea, su planificación, su gestión, la gente que hacía gestión dentro del municipio, yo creo que le falló al alcalde, ¿no? Y el alcalde, obviamente, tenía sus problemas ahí, o sea, tiene otros méritos, todo el mundo... Yo creo que no es blanco y negro y tampoco es infame decir que Barrera no ha hecho obra. No es así, o sea, hay. Pero esta no es una ciudad solo que se convence solo con cemento. Es una ciudad simbólica, Quito es una ciudad simbólica, es muy pagada de sí mismo y tiene una autoestima muy fuerte. Entonces, yo creo que jugaron con eso de manera irresponsable y el presidente sigue jugando con eso. Sí, sigue jugando con eso y eso es un error, insisto, es un error. Incluso sobredimensionando las cosas, ¿no? Esto de la capital turística, la capital de América, la capital del mundo, etcétera, etcétera. Toda esa grandilocuencia alrededor de la ciudad también sonaba falso, ¿no? Claro, esta ciudad maravillosa para efectivamente contrastar. Verás, el estilo Correa es poner las cosas, construir una cosa en blanco o poner el negro. Entonces, es totalizar, es generalizar. Entonces, esta ciudad es, según la ciudad que nos pintaba. ¿Por qué? Porque la campaña de Barrera estaba planteando sobre los legítimos reclamos de los quiteños respecto a un montón de cosas de la ciudad. No vivimos en una ciudad hermosa, pero no es una ciudad de maravillas. Como toda ciudad del mundo tiene sus problemas. Por supuesto. Y unos peores que otros, digamos, la movilidad en Quito es un problema grave. Lo de la tramitología y de los abusos supuestos digamos, denunciados sobre las acciones municipales también se convirtió en un problema. Y se potenció con la campaña. Pero tampoco de ir a decir que es una ciudad de las 1000 maravillas, o sea, no lo es. Entonces, yo creo que es un problema de creer que solo basta con la propaganda política. Y eso ya se mostró que eso ya llegó la gente dejó de creer en eso, al límite. O sea, los estrategas comunicacionales de Carondelet, que no sé dónde estuvieron en toda esta derrota, no han asomado para nada, no han puesto la cara, tendrá que dar una explicación sobre eso, ¿no? Porque se agotó el modelo publicitario, no solo en Quito, en todas las ciudades donde perdieron. Se agota esos modelos. Entonces un poco, todavía no lo estamos terminando, porque estábamos escogiendo las fotos, lo vamos a subir ya en unos minutos, que es, digamos, el reportaje especial que se llama Huérfana es la derrota. Pero esta edición también incluye una entrevista a Mauricio Rodas. Sí, la historia de esa entrevista es interesante, se la hicimos el fin de semana. Antes de conocer la victoria. Antes de conocer la victoria, digamos, teníamos ya con certeza muchos datos de que la diferencia era ya muy grande, como para hacerla irreversible. Entonces quedamos con él en hacer esa entrevista y publicarla efectivamente el momento en que se haga oficialmente su victoria, se defina su victoria oficialmente. Obviamente la trabajamos, quedó lista el sábado, la trabajó Jan, o sea, le hicimos los dos la entrevista a Rodas, la levantó Jan, las fotografías de Jan Benalcázar, y bueno, estábamos esperando y dejamos lista para ponerla en línea, para publicarla. Y con él acordamos en que se haría esto. Claro, nos adelantamos un poco porque evidentemente ya salió el gobierno a reconocer. O sea, ya era evidente que no era necesario esperar hasta las 5 de la tarde. No, a las 5 la pusimos al aire. Sí. Porque incluso hubo tuiteros del gobierno, Lola Cienfuegos, por ejemplo, que ya a las 4 de la tarde dio los resultados prácticamente. Sí, bueno, ya estaba claro que el segundo corte del exit poll ya daba una diferencia de 16 puntos, que se incrementó. Pero ya con 2 horas que falta, eso fue a las 3 de la tarde. Yo ya estaba enterado de eso, y entonces ya quedaba claro que había una clara ventaja de Mauricio Rodas y que era irreversible. Entonces, claro, todavía no sabe el tema de los concejales, pero entiendo que un factor arrastre igual sucede. Aunque no, también es probable que diga, no le voy a dar el voto a Barrera, pero sí a la lista, o sea, eso todavía se irá viendo, ¿no? Entonces, en esta entrevista, ¿qué es lo que plantea Rodas? Porque es un personaje hasta cierto punto desconocido y que logra capitalizar este descontento, pero es un personaje sobre el cual no existe claridad en muchos temas, ¿no? Bueno, yo creo que la interesante de la entrevista es que sí da ciertas luces sobre eso. Primero, yo creo que es una persona... por eso le titulamos Él venció a la maquinaria correísta,
Porque sí se requiere cierta dosis de perspicacia política y de valentía política en las actuales circunstancias para enfrentar una maquinaria de esta naturaleza. Claro. Y enfrentarla prácticamente solo. Claro. Porque no es que a Suma se adhirieron nadie, ¿no? Claro. Sí. Rodas... O sea, de hecho, recordemos el episodio en el cual Esteban Paz decide no presentarse, sí, ¿no es cierto? Y por propuesta de Suma, el primer candidato de Suma era Esteban Paz, que además que Esteban Paz en realidad era el que tenía que estar celebrando. Sí, pero lo que tú dices, o sea, la dosis de valentía hay que reconocerla. Hay que reconocerla ahí. Por supuesto. Lo otro es reconocer no sé si de él entiendo, puede ser, y de sus estrategas políticos, que es entender cuál es el punto de disgusto de los quiteños. Que no era ni la movilidad ni la inseguridad. O sea, de eso ya habíamos tenido bastante, digamos. De la movilidad uno se acostumbra, se irrita, se cabrea, pero bueno, se atrasa, pero bueno. De la inseguridad también puede llegar a acostumbrarse. Véase Caracas, ¿no? Claro. O sea, tampoco llegamos a esos niveles, obviamente, ni de lejos, pero ya. Y sí ha bajado la percepción de inseguridad en Quito, es verdad. Entonces, ya no eran los temas, ellos detectan otros temas, y detectan eso, o sea, detectan lo que a mí la gente me conversaba, porque a mí la gente me reconoce en la calle, desafortunadamente, y vecinos en Conojoto, o Conojoto correísta, ¿no? Yo vivo en Conojoto, siempre lo hacía, no sé cómo votó esta vez, pero porque el presidente fue a un almuerzo. Yeah. El viernes estuvo ahí, o sí. el jueves, el último día creo de la campaña. Estuvo de almuerzo en el Parque Central. Me parece que el viernes y fue, casi nos cruzamos, ¿no? Porque yo soy vecino de Conocoto y casi saludamos. Entonces, pero el punto es que bueno, ya me perdí. Había toda esta estábamos hablando de Rodas y sus claridades, sus clarificaciones durante la ya, de lo que yo detectaba, de lo que la gente me conversaba. Por ejemplo, una persona que tiene, que yo le compro la Wittig, y que tiene un depósito de colas y de cervezas. Está en la calle, llega el camión de la cerveza y se demora 10 minutos en descargar y le cae una multa de $170. Además con la prepotencia habitual. Sí. 2. Primera vez, ¿no? Después, a la semana, llega el camión de la Coca-Cola y le sucede lo mismo. O sea, el señor pierde $340 en 2 semanas. Él logra acumular $1,200 al mes, claro, de ganancia. Entonces me decía, casi con lágrimas, un hombre viejo ya, vecino de muchos años, me decía casi, Juan Carlos, me decía, ¿cómo? No hay derecho. Además con la prepotencia que vienen a hacer. Este señor se convierte en un propagandista negativo de Barrera. Es lo que no se dieron cuenta. O sea, se llama el efecto mariposa. Es decir, en política, cualquier acto que tú hagas, o el efecto de mal cliente insatisfecho. Cualquier acto que tú hagas en contra, te puede, porque él va conversando con la gente, con sus clientes, tiene centenares de clientes, entonces les cuenta, como me contó a mí, y se queja, y él me decía, ¿y por qué va a votar? Le decía, bueno, yo ya decidí mi voto, tal. Entonces me dijo, yo también, o sea, y voy a votar en contra por esto. Sí, o sea, y además, los famosos agentes de tránsito del municipio, llegan en sus motos con pasamontañas. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué son los tupamaros? ¿Qué son? O sea, andan algunos de ellos andan con pasamontañas. Oye, ¿quién es autorizado a andar con la cara cubierta? Y son groseros, muchos de ellos. A mí me golpearon el carro en un trancón. Me golpeó uno de ellos el capó. Con mi mujer y mis guaguas. En un trancón, que había una crisis, porque cuando empezaron hubo una crisis de tránsito, ¿no? Claro, o sea, claro. Entonces, y el tipo se paró adelante, o sea, yo no me moví, y fue y me golpeó el capó, de la grosería más grande. Entonces, mi esposa evitó que me bajara, porque sí le iba a dar, ¿no? Entonces, pero es eso acumulado, termina derrotando a Barrera y a cualquiera, claro. ¿Entiendes? O sea, ¿y por qué? Porque la gente en el poder se cree impune. O sea,
¿Usted cree que a la gente no, César Rivero, ustedes creen que a la gente no le irrita el paso impune de los vehículos oficiales por la línea del trole? Claro. ¿Por el carril? ¿Por qué? Porque te paran los carros, porque son groseros, además le pitan al trole, porque son gallazos, ¿no? O sea, y toda la gente dice, ¿y estos manes? O sea, con nuestra plata, gallazos. Eso irrita. Entonces yo creo que votó una ciudad irritada. Eso fue la votación por Barrera. Obviamente Barrera tuvo la virtud, Rodas, tuvo la virtud de capturar ese descontento. Y esa es parte de la campaña que él planteó. Y yo creo que eso pegó centro, ¿no? Y bueno, y obviamente como Correa se cree pues intocable, invencible, tiene un enorme ego, una enorme vanidad, cree que no se equivoca, nunca. Entonces fue alimentando esa sensación de irritación de los quiteños, y ahí están los resultados. Correcto, gracias Juan Carlos. Realmente tenemos, de lo que vemos, una edición muy interesante, con análisis electorales, entrevistas, crónicas, en Plan B para esta semana. Te estaremos molestando en estos días para volver a conversar. También esta edición hay una entrevista al Pocho Álvarez, al documentalista, sobre a propósito del encuentro que hubo de qué pasa en la selva, en la Amazonía. Es una muy buena entrevista que le hace Desiree Yepes, y creo que da muchas luces sobre cómo ve las comunidades el tema del extractivismo en su función de él de comunicador, de documentalista, ¿no? Sí, realmente es una entrevista que vale la pena leerla. Gracias Juan Carlos, y vamos a hacer una breve pausa y retornamos con más Días de Radio. Mi nombre es Galo Monteverde. Me preguntaban y me decían que cómo entiendo a la libertad. Yo a la libertad la entiendo como es la expresión misma del hombre, del ser humano, porque la libertad es parte del hombre y no del poder, de manera que por ningún concepto podemos ceder nuestros intereses al poder, y tenemos que estar siempre por la lucha de la libertad. Escuchas Rayuela Radio, mayor libertad imposible. Don't you know that I'm loving you? In a garden of Peter, baby. Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and take my hand? Oh, won't you come with me and walk this line? Please take my hand. Let me tell you, yeah, I gotta be honey. Don't you know that I'm loving you? Yeah, I gotta be baby. Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and take my hand? Oh, won't you come with me and walk this line? Please take my hand.
estamos de regreso con más de Días de Radio y el tema que vamos a tratar en esta segunda mitad del programa es el debate en las redes sociales y la situación en Venezuela. Para ello hemos invitado a Santiago Orbeles, ingeniero en comunicaciones con posgrados en antropología y relaciones internacionales, además de especialista y consultor en relaciones internacionales, especializado en seguridad y defensa, miembro del Grupo de Trabajo de Seguridad y Defensa para América Latina del Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales y también es profesor universitario, actualmente docente y director ejecutivo del Centro Ecuatoriano de Estudios Internacionales. También tenemos a María Sara Gijón, ella es consultora, coach ontológica, formadora ecuatoriana con estudios en Derecho en la Pontificia Universidad Católica. Tiene una maestría en Derecho y un diplomado en Tributación Internacional en la Universidad de Harvard, además de un diploma de Género y Economía en la Flaxo. María Sara es docente universitaria, conferencista y facilitadora. Además, es miembro del colectivo Quito Yo Me Apunto. Gracias, María Sara, por estar aquí. Antes de entrar al tema de Venezuela, yo sí quisiera que ustedes den una lectura de la jornada electoral de ayer, del papel que ha cumplido justamente redes sociales, el Internet. ¿Se puede hablar ya de una nueva forma de hacer política a través de redes sociales y de alguna forma se ha visto eso en la última campaña electoral? María Sara, ¿quieres comenzar tú? Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación y es una excelente la pregunta tuya, sinceramente. Yo diría que sí, que sí estamos ya en una forma diferente de hacer política en la cual definitivamente las redes sociales son un elemento adicional, no son el elemento. El único elemento definitivamente no, pero yo sí creo que las redes sociales pueden inclusive influenciar, ¿no es cierto?, en algunos espacios y también se convierten, manejados de una manera adecuada, en un espacio virtual, un espacio, yo le llamo espacio público virtual, desde el cual se puede ejercer ciudadanía, por ejemplo, desde el cual las personas pueden expresarse, pueden opinar, pueden criticar, pueden eventualmente exigir y pueden comunicarse eventualmente también, y ahí sí utilizando la palabra comunicación como el hecho de que dos partes realmente intercambian, ¿no es cierto?, digamos, formas de relacionarse, y no como propaganda, ¿no?, sino como verdadera comunicación, eventualmente inclusive con los gobernantes. Esto ya está pasando y es muy interesante. Yo creo que los políticos tradicionales ya no, o sea, que no entienden esto, van a tener cada vez más dificultades de incidir en esos espacios. Y entonces yo creo que es así, no es gratis, es parte de lo que las tecnologías de la información y de la comunicación nos permiten hoy en día. Y desde Quito Yo Me Apunto, por ejemplo, yo creo que hemos podido de alguna manera incidir de manera positiva en ciertos cambios en la gestión o ciertos virajes pequeños en la gestión de la todavía actual administración municipal. Y bueno, inclusive hay gente que dice que por poco tenemos la culpa de que Augusto Barrera haya perdido, lo cual me parece ya desproporcionado, ¿no? Pero definitivamente sí hicimos una crítica importante desde ese espacio a los errores que se pudieron haber cometido en la actual gestión, ¿no? Quito Yo Me Apunto es un grupo de Facebook. ¿Con cuántos integrantes actualmente, María Sara? Estamos más de 4.100. No nos interesa el número, claro, no nos interesa el debate, hemos ido creciendo de manera sostenida, no nos interesa llegar a 20.000 ni mucho menos, sino más bien que el debate sea de altura, lo cual no siempre es fácil, porque la gente a veces, y eso es una locura, ¿no?, pero es así, la gente, cosas que no se atrevería a decir en persona, lo dice en las redes sociales e inclusive se vuelve un poco agresiva, ¿no? Caen en el mismo tipo de insultos y descalificaciones que se le critica, por ejemplo, al presidente y hacen lo mismo, lo cual me parece errado a mí personalmente. Entonces ahí nos toca eventualmente guiar un poco, poner reglas,
indicar que el espacio no es para eso, no es para insultos ni descalificaciones, sino para ejercer ciudadanía de manera positiva. Y bueno, es todo un desafío, pero ahí le vamos dando. Yo creo que la gran mayoría de las personas que participan en ese espacio, que justo hoy cumple 3 años de vida. ¿Ah, sí? ¿Hoy día? Sí, hoy, un 24 de febrero del 2011 nació la vida virtual Quito Yo Me Apunto. Inmediatamente empezamos con reuniones presenciales porque es importante. O sea, es una dinámica interesante porque hay lo virtual, cara a cara y lo virtual, y es interesante conocer gente que de otra manera jamás hubieras topado, ¿no es cierto? Porque hacen cosas totalmente diferentes y están en otros sectores de la ciudad y etcétera, pero que tienen preocupaciones similares finalmente. Pero sí nos ha tocado poner reglas. Por ejemplo, el hecho de que no haya insultos entre los contertulios, de que hay cierto lenguaje que no es permitido, por ejemplo, el lenguaje xenófobo, el lenguaje homófobo o discriminatorio de cualquier manera. Entonces, a los administradores, que somos 7, nos toca a veces borrar o bloquear gente, lo cual no es lo mejor, pero a veces es la única manera de mantener el espacio positivo, propositivo, creativo, innovador, y obviamente que podamos interactuar con otros actores del territorio. Santiago, ¿cuál es tu lectura de esta campaña? Bueno, en primera instancia quiero agradecer la oportunidad que me están brindando, también a mi distinguida contertulia, y por supuesto simplemente hacer una muy pequeña aclaración dentro de la presentación. Hace una semana dejé de ser ahora soy el exdirector, fui el director del Centro Ecuatoriano de Estudios Internacionales, debido a que he tenido que encargar la dirección, ya que salgo unos días a un viaje para una investigación en el Asia. Es importante hacer esta aclaración, sobre todo en función y en respeto de la institucionalidad que uno tanto trata de manifestar, y que sobre todo trata de expresar en cada uno de los actos y las opiniones que salen precisamente a través de los medios. Y ahora sí, voy a la pregunta muy puntual. Muchas gracias. A ver, yo creo que es muy importante, como bien se ha mencionado, el papel de los medios y las redes sociales. Detrás de aquello también está el mensaje. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que no se dice? ¿Cómo es que estos espacios virtuales empiezan a afirmar la identidad y la presencia de nosotros en la sociedad? Es decir, parecería que estos espacios de virtualidad se convierten en escenarios del ejercicio político real. Y digo real para utilizar un término en donde nosotros podamos ejemplificar la acción permanente que tenemos. Es decir, por un lado, tenemos la capacidad de ejercer capacidades sociales, normales, habituales, pero es la virtualidad la que nos permite ejercer el carácter político de estas relaciones sociales. Y sobre el carácter político emergen circunstancias como la protesta social, como opiniones al respecto de algún tipo de administración o administraciones locales, el funcionamiento de las mismas, qué están haciendo bien, qué están haciendo mal. Ahora, sin dejar de lado el papel de los medios, también el mismo tiene que estar regulado y establecido a través de procesos de regulación o de administración para que los mismos sean escenarios de discusión. Obvio, me parece que hasta un partido de fútbol tiene reglas. Entonces, las reglas generan conductas, normas. Las normas generan conductas. Y estas conductas permiten que estos espacios de virtualidad se conviertan en escenarios de ejercicio político, de debate y de masificación y manifestación incluso de la oposición con respecto a, como hemos visto en las últimas elecciones, la posibilidad y la presencia de un nuevo candidato que de alguna manera representa los intereses sociales y locales de una comunidad, en contra de un candidato o de un exalcalde que en este momento que fue muy criticado por diversas circunstancias. Y estas críticas no nacieron precisamente de su ejercicio, sino de la necesidad de hacernos visibles a través de lo que el alcalde o la alcaldía, a través de su ejercicio diario, pues manifestaban a través de todos nosotros. ¿Qué quiero decir con aquello? Aquí encontramos algunos puntos importantes de análisis. El espacio de la virtualidad como un escenario político de acción. Por otro lado, vemos la posibilidad y emerge para nosotros esta idealización que en el siglo pasado, voy a hacer memoria, el 9 de julio de 1903 se aplicó como real este término de la aldea global, cuando una revista, me parece que fue Metz,
en Francia, envió un mensaje a sí mismo, un telegrama que demoró una 7 horas y media aproximadamente, ¿no? Un tiempo que para nosotros en la actualidad es impensable, pero que de alguna forma asienta en sí lo que significa el término de aldea global. Ahora todos nos reconocemos, todos podemos a través de las redes sociales ser actores políticos también y críticos de la acción política que se ejerce desde aquellos que nosotros hemos delegado para que sean los mandantes y los organizadores de estos espacios sociales. Ahora, sin desmerecer el papel de los medios, también creo que el mensaje es fundamental aquí. Y vamos, ¿cómo es que se transmite el mensaje? ¿Qué es lo que este mensaje contiene? Y sobre todo, ¿cómo es que este mensaje logra calar en la sociedad? Es lo que todavía yo creo deberíamos analizar, sobre todo en este último proceso eleccionario, porque vemos una desproporción al respecto del papel desde el oficialismo para tratar de dar un espaldarazo a una permanente y en franca caída del apoyo electoral por parte del exalcalde Barrera. Es decir, en este sentido vemos que la presencia omnímoda desde el oficialismo transmitió una imagen totalmente contradictoria de lo que nosotros pensábamos y se utilizaron las redes. Y fue a través de las redes que se enviaron también estos mensajes. Y sin embargo, estos no calaron sobre la sociedad, porque es precisamente la red la que permitió la visualización de este ejercicio exacerbado al respecto de lo que a nosotros nos pertenece como lo local. Estuvieron dentro de nuestro espacio y no se entendió la lógica de aquello. Y para esto las redes fueron significativamente importantes, porque por un lado nos permiten a nosotros racionalizar la idea de lo político y por otro lado nos confronta a nosotros mismos sobre lo que nos interesa y no nos interesa. Lamentablemente, eso no lo pudo entender el oficialismo. No lo entendió porque en un momento determinado aplicó una campaña y una forma de hacer política para difundir todos sus planes, sus programas a toda la sociedad, en su conjunto, sin medir, sin estratificar espacios sociales, discursos, propuestas, sin hacer un mea culpa también de fenómenos que va a obligar un análisis mucho más pormenorizado de todos los acontecimientos que han originado ahora un golpe serio al oficialismo, ¿no? Es que en realidad las redes sociales lo que permite es respuestas inmediatas, ¿no es cierto?, debate, que muchas veces no está ausente de la propaganda política en sí mismo, ¿no?, que es un mensaje unidireccional, ¿no es cierto?, es un mensaje vertical. Las redes sociales por definición es mensaje y respuesta inmediatamente. Y lo que vemos en realidad y ya lo mencionaba María Sara en un momento determinado, es que muchas veces en este debate político sale lo peor de las personas, ¿no? Las redes sociales sacan lo peor de las personas. Yo creo que saca lo mejor. Ajá. Y lo peor. Lo peor, porque así somos los seres humanos. Uh-huh. Yo creo que todos somos buenos y malos, ¿no? O sea, no hay buenos y malos, sino que todos podemos tener algo de bueno y algo de malo dentro de nosotros. Yo personalmente soy de aquellas personas que creo que la mayoría de las personas nos comportamos de manera adecuada con los incentivos adecuados, ¿no es cierto? Entonces, si los incentivos son positivos, nosotros vamos a reaccionar de manera positiva. Yo personalmente he visto en esta campaña electoral una polarización absolutamente irracional. Y yo creo que la respuesta de algunos ciudadanos que han caído en esa trampa de la polarización se debe principalmente al mensaje, ¿no es cierto?, que recibimos desde digamos, los más altos mandos, ¿no es cierto?, de nuestros mandatarios, desde el mandatario principal. Y muchos de las personas que colaboran con Rafael Correa lastimosamente caen en los mismos tipos de insultos y de descalificaciones que son la constante, principalmente en los enlaces ciudadanos, pero también en otros espacios. Durante la campaña electoral, yo no estuve en otras ciudades como para decirte cómo fue la campaña electoral en otras ciudades, pero sí te puedo hablar de la ciudad de Quito, y en Quito esta polarización se llevó a límites nunca antes vistos. Y yo creo que mucho tuvo que ver con la presencia, y yo diría intromisión inadecuada del presidente de la República en una campaña local. O sea, él fue el jefe de campaña y llegó un momento, yo diría en las últimas 2 semanas, en que el candidato era él. O sea, no era él, obviamente, sabemos que el candidato era Augusto Barrera, quien todavía es el alcalde hasta el mes de mayo, pero
pero había una presencia tan fuerte, tan yo diría, no quisiera utilizar una palabra fuerte, pero fue casi brutal la presencia del presidente en todos los distintos espacios, ¿no? Inclusive físicamente el presidente estaba presente en los barrios, ¿no? Apoyando, entre comillas, la campaña del candidato a la reelección, ¿no es cierto?, Augusto Barrera, quien yo creo que se vio afectada. Esa campaña se vio afectada por esa presencia, más allá de que obviamente había un desgaste, ¿no es cierto?, por la gestión propia de Barrera, pero la presencia de Correa y su, yo diría equivocada, estrategia de campaña, finalmente se revirtió. Y claro, estamos viendo, por ejemplo, que de las 10 ciudades más grandes del país, 9 pierde Alianza País. Bueno, Guayaquil obviamente no podría ser considerada como que pierde, porque obviamente ya no la gana en todo caso. No la gana en todo caso, porque de todas maneras lleva años estando en, digamos, entre los social cristianos y Madera de Guerrero, pero definitivamente las otras 8 ciudades las pierde, y yo creo que es por esa intromisión del presidente en las campañas locales. Y aquí en Quito eso, yo diría que exacerbó aquello que ya le molestaba al quiteño y a la quiteña, y es el hecho de no contar con un liderazgo local que los quiteños siempre hemos tenido, ¿no es cierto? Entonces, que es lo que de alguna manera se reclamaba en muchos espacios. Yo personalmente ahí sí ya, yo María Sara Gijón, creo que en los últimos años, 2 años tal vez, o año y medio, la gestión de la alcaldía mejoró mucho. O sea, ya no solo en obras, sino en una serie de otros temas. Sin embargo, se veía a un alcalde débil, a una persona que permitió, por ejemplo, el derrocamiento de un edificio de la Dirección Provincial de Salud en el Centro Histórico de Quito. O sea, el Centro Histórico de Quito en su conjunto es un patrimonio de la humanidad. No solo las iglesias que sí son coloniales, no solo aquellos edificios digamos, republicanos, sino inclusive aquellos propios de la modernidad, formaban parte de este todo que debió ser intocado, o que en todo caso, para ser tocado, para ser intervenido, debía requerir, digamos, de una serie de autorizaciones propias de la municipalidad, que es la que nos representa. Y entonces, ese tipo de cosas, más allá de otros temas que realmente también molestaron al quiteño, como por ejemplo el ataque a Jaime Guevara, innecesario, la persecución a Bonil, y una serie de cosas que iban creciendo, ¿no es cierto? Yo creo que además, nos guste o no, ¿no es cierto?, el tema del Yasuní también tuvo su efecto, ¿no es cierto?, en los jóvenes quiteños urbanos, que de alguna manera caló la propuesta y que de pronto se vieron traicionados. O sea, hay una serie de temas que pudieron mermar, ¿no es cierto?, la influencia de Alianza País en la ciudad de Quito, y que finalmente con la presencia tan fuerte del presidente en la campaña, como que de alguna manera uno dijo, no, ahí está, es evidente nuevamente que quien domina es Rafael Correa, y el alcalde Barrera no va a tener ese liderazgo que los quiteños y las quiteñas no solo esperamos, sino exigimos. Entonces yo creo que, claro, y todo esto se evidenció en las redes sociales de una manera muy fuerte. Santiago, un poco ya para abrirnos el panorama, salir un poco de lo local. Lo que hemos visto en los últimos años, en la primavera árabe, luego lo acabamos de ver en Ucrania, lo estamos viendo ahora en Venezuela, es que redes sociales e Internet se convierte ya no solamente en un mecanismo, un espacio de debate, sino un mecanismo de activismo político y de comunicación, de información frente al silencio que opera en los sectores de la prensa tradicional. El control que se origina desde los espacios de poder de los medios de información. Claro que sí. Antes que nada quiero hacerme corrijo. Efectivamente, yo le estoy enviando a la casa al señor alcalde cuando él está mal. Sí, no. Lo hago todavía exalcalde. Me hago corrijo para incluso salvaguardar los intereses tanto de la institución tan gentil que en la invitación y los míos personales, ¿no? Bueno, sí, y es que
Cuando existen esta forma de totalitarismos que tienen la capacidad de ejercer afectación directa sobre los intereses de las personas, aparecen este tipo de medios con la capacidad no sacar, y ahí sí quisiera iniciar, no sé, un debate o una crítica de lo que se ha mencionado. No sé si es que saca lo bueno y lo malo. Yo creo que saca lo que es y lo que debe ser, porque estos espacios de virtualidad en un momento determinado dejan de ser virtuales y uno empieza a vivir dentro de estos escenarios. Esto que se llama esta forma de cronotopos, en donde uno se adentra específicamente dentro de estos escenarios de la virtualidad y ejerce una forma de visibilización de lo político, y ahí radica su fortaleza, porque la primavera árabe existe porque existen medios virtuales a través de las redes que tienen la capacidad de hacernos visibles sobre la opresión, hacernos visibles sobre la contraposición y la lógica y la imposición del poder hacia la sociedad civil. Es a través de las redes que se hacen estos llamados. Vamos, lo que pasó con Colombia hace unos meses, a través de un celular y a través del uso de las redes sociales se hizo un gran llamado para que toda la sociedad en su conjunto vaya a favor de un diálogo por la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. No se utilizaron medios masivos, se utilizaron las redes sociales, y el día pactado estaba lleno de colombianos, con el mismo discurso y con las mismas necesidades, plantear la necesidad de encontrar una salida pacífica a esta debacle social interna que ha llevado Colombia durante tanto tiempo. En el caso de Siria lo mismo, pero con un hecho adicional. También se utilizan las redes sociales como formas de contrapoder por parte de estructuras determinantes que saben la capacidad y la trascendencia del uso de los mismos. Es innegable el papel de muchas ONGs, instituciones y gobiernos al respecto del uso y abuso de estos sistemas. Entonces ahí valdría la pena también meditar al respecto. Se convierten también en mecanismos de propaganda. ¿Cómo se puede legislar o cómo se puede? En el momento en que empezamos a construir una forma de legislación sobre el uso de las redes, estamos por otro lado pervirtiendo la naturaleza en sí y el alma del uso de estas formas de comunicación e interacción social. Sí, porque los intentos de control finalmente llevan, o sea, Venezuela ha bloqueado el Twitter o bloqueó eventualmente la subida de imágenes a Twitter, para ser más precisos, o ha bloqueado la señal de Internet en determinadas regiones. Es decir, la intervención de los gobiernos se convierte también en algo muy peligroso, ¿no? Para controlar las redes sociales. ¿Quieres hacer algún comentario? Sí, básicamente yo creo el tema de las redes sociales básicamente es un instrumento más, es un instrumento más de comunicación, ¿no? Cuando las redes sociales están intervenidas o están bloqueadas, la gente se comunica de cualquier otra manera. O sea, busca la manera de comunicarse, puede ser a través de los chats, de los celulares, de todos estos WhatsApp, teléfonos inteligentes, o sea, Telegram. Sí, la gente busca cualquier manera. Recuerda que en Egipto justamente, que es el segundo país del dominó de la primavera árabe, justo después de Túnez, hubo días en donde se bloquearon las comunicaciones de Internet. Y el régimen dictatorial, que llevaba ya 25 años de Hosni Mubarak, tuvo que después de 2-3 días volver a poner, porque se iba digamos, la gente iba realmente a empezar a destrozar todo lo que podía, ¿no? Igual se comunicaba. Igual se comunicaba, como sea, llegaba la información como sea. Lo mismo pasó en Irán. En Irán también ha habido, digamos, muchos intentos de bloqueo de las comunicaciones a través de los teléfonos celulares, que fue y el Twitter y todo, que fueron mecanismos que nos permitieron ver. Recuerda cuando fue reelegido Ahmadinejad, ¿no es cierto? Entonces, y fueron justamente los jóvenes los que permitieron que ahora el actual presidente sea el que gane, porque decidieron darle el apoyo a un imagínate, es un religioso, es un imán, ¿no? Pero es una persona con un discurso progresista. Entonces prefirieron darle a él. Y así en la China, etcétera, hay tantos países en donde se intenta, digamos, limitar las comunicaciones y las personas buscan y encuentran la manera. Entonces se han dado cuenta que finalmente no tiene sentido. Regular la Internet, ¿cómo regulas la Internet? O sea, es casi imposible. Se han intentado, los mismos gringos, entre comillas, han tratado de regular la Internet, por ejemplo, para otros temas, no necesariamente políticos, sino más bien comerciales.
por ejemplo, evitar que la gente comparta contenidos, archivos de música, finalmente no han podido. Han tratado hasta de meter a la cárcel a gente que ha buscado intercambiar estos contenidos y no lo han logrado. Entonces, finalmente, yo creo que es como querer taparle la boca a la gente, ¿no? Como ponerle un scotch en la boca de las personas. Finalmente, la gente, sea como sea, termina comunicándose, y yo creo que coartar los derechos de libertad de expresión, de prensa o de información, finalmente no da resultados positivos. Santiago, independiente de que quieras hacer un comentario, te veía con ganas de intervenir en el momento que María Sara estaba hablando, pero aquí tenemos un serio problema también con la credibilidad muchas veces de la información que se difunde en redes sociales, ¿no? Así, en el caso de venezolano ha sido muy cuestionado que hay imágenes o hay información que no hay forma de verificar, o que abiertamente son manipulaciones de imágenes de otros movimientos en otros países, ¿no? ¿Cómo podemos, como usuarios de redes sociales, someter la información que circula ahí a un mínima, estándar de comprobación de esa información? Ese es un gran problema. Porque ¿cómo nosotros filtramos este tipo de información? ¿Cómo nosotros decodificamos que es una información veraz? ¿Cómo verificamos que esta información responde precisamente a lo que se está mencionando como lead informativo dentro de la imagen? Es verdad, es muy difícil decodificarlo. Y lamentablemente existe un proceso de deterioro en América Latina al respecto de una formación, de una lectura y una correcta apreciación de las imágenes. No hay un proceso de formación en lectura de imágenes, ¿no? En donde nosotros podemos decodificar, analizar los discursos, los signos, los símbolos, los significados que tiene alrededor de todos estos procesos de comunicación. Pero yo creo que aquí la misma red se recompone a sí misma. Imaginemos un sistema nervioso. El sistema nervioso tiende a tener en un momento determinado algunos desfases o choques, pero se crea otra red que tiene la capacidad de circunvalar esta forma de atrofio de comunicacional a través de esta red que está siendo mal utilizada, si se quiere, y busca otro camino. Es la misma red la que así mismo se empieza a filtrar, porque pensemos en el sistema neuronal. Empiezan a aparecer nuevas formas de redes, millones de redes que tienen la capacidad de confrontar y refutar esta realidad entre comillas. Y es el mismo sistema, las mismas redes las que empiezan a decodificar esto. Pero claro, este proceso se da permanentemente. Es un proceso que son millones de tweets, de mensajes, decodificación, regularización de los mensajes, una forma de construcción de debates alrededor de los mismos, etcétera. No es fácil, pero la misma red permite esto. Por eso me parece que es importante también mencionar que muchos gobiernos saben que enfrentarse frente a las redes o a estos sistemas de comunicación es muy difícil, salvo entren al proceso inicial, entren a la base fundamental sobre la cual se puede originar el mensaje. Es ahí donde incluso los sistemas de seguridad y de defensa de muchos estados están aplicando la nueva tecnología, ya ni siquiera al mensaje, sino a toda la base fundamental sobre la cual se puede constituir y puede filtrar este tipo de mensajes. Es la nueva guerra, la guerra tecnológica, la guerra informática que ataca, y el ciberterrorismo que también empieza a desarrollar sus estratagemas alrededor de estas formas fundamentales de acción. Tú te refieres a los sistemas de vigilancia, lo que se ha revelado con la información que manejaba el señor Snowden, ¿no? Por un lado, y por otro lado, los mismos ciberterroristas, ¿no? Son personas que nosotros imaginamos, bueno, podemos visualizarlo, una persona encerrada en su cuartito 2x2 con una computadora, haciendo transferencias millonarias sin que uno se entere, ni cuándo ni cómo pasó ese dinero por mi cuenta, pero está mi nombre ahí, y eso está pasando mucho. Y utilizan esa lógica, ¿no? Del sistema neuronal. Vero, ¿quiere hacer alguna pregunta para nuestros invitados? Preguntar sobre todo del debate que se ha dado en redes sociales, ¿qué opinan de esta gente que son consideradas como trolls, que no sabemos son pagados o no, pero que, bueno, dañan como un poco el debate, ¿no? Bueno, ahí quito yo me apunto. Claramente, somos bastante respetuosos, somos bastante democráticos, participativos. No es un espacio en donde nosotros podemos decir somos de tal o cual tendencia. Hemos buscado más bien que, como esto es un espacio ciudadano, haya personas de todo tipo de forma de pensar,
de distintas, no sé, localidades dentro del territorio del Distrito Metropolitano de Quito, etcétera, etcétera, puedan debatir. Entonces, ya cuando nosotros podemos identificar un troll, ¿no? El troll, aquella persona que ingresa a nuestro grupo específicamente para dañar el debate, ¿sí? Entonces, esta persona se vuelve una especie de contreras, como podríamos decir en el pasado, personas que están ahí solamente para evitar que el resto podamos debatir de manera constructiva. Sobre todo este último año. Este último año ha sido bastante fuerte en cuanto a trolls y ha sido fácil identificarles porque llega un momento en que ya son evidentes, ¿no es cierto? Y los 7 administradores lo que hemos hecho es poner a consideración de los 7 y cuando hay unanimidad y decimos, sí, este es troll y es un troll que realmente ya no permite el debate, entonces hemos tenido que bloquear a esta persona y ya no puede volver a ingresar. Otra cosa que tuvimos que hacer en un digamos, debido momento es cerrar el grupo. Este grupo durante 2 años y pico fue un grupo abierto. Hoy por hoy es un grupo cerrado. ¿Qué significa que es un grupo cerrado? Que solamente aquellas personas que solicitan ingreso y que son aceptados pueden leer lo que está ahí. Porque nos llegó a pasar también, y esto es interesante decirlo, que había medios de comunicación tradicional, ¿no es cierto?, periódicos principalmente, que desde sin ingresar a nuestro grupo, leían algunas de las cosas que se debatían y sacaban de contexto y después ponían en la prensa. Entonces, tampoco nos pareció muy adecuado. Y entonces, todos estos temas, entonces no es que es un grupo cerrado en el sentido de que solamente una línea de pensamiento es aceptada, no, todo lo contrario, o sea, todo tipo de forma de pensar. Hay gente desde la derecha hasta la izquierda, el centro, todo, o sea, si vamos por tendencias políticas, hay gente de todas las edades, de todas partes de la ciudad, e inclusive hay gente que nació en Quito y vive fuera, hay no quiteños que están ahí comentando, gente de otras ciudades, pero lo que sí, el momento en que se presentan los trolls, y claramente se los ve como que lo que buscan es impedir el debate o una actitud positiva y propositiva, entonces tenemos que actuar. Vale también decir, la pregunta que dijiste tú, ¿serán o no serán pagados? Esa es una buena pregunta. De pronto hay algunos trolls voluntarios, es decir, gente que simplemente por una convicción política decide actuar como troll. Y otros que probablemente sí son partes de los equipos de comunicación o marketing político de determinada institucionalidad. Santiago, ¿quieres hacer algún comentario al respecto? Pues bueno, no sé, yo creo que los trolls, así mismo como los virus, aparecen, ¿no? En ese momento nosotros tenemos que reconstruir las redes al respecto de la cual protegemos la base fundamental sobre la cual se genera el debate, como en los sistemas de salud. Es decir, si nosotros aparece un virus, lo que hacemos es anularlo inmediatamente, pero sobre este virus... Habrá otro, aparecerán otros y aparecerán otros. Esto es así. La dinámica de las redes sociales son así. Si son o no son pagados, no lo vamos a poder determinar jamás. Mal haríamos al decir sí o no, porque estaríamos pecando. Sabemos que esa es la naturaleza propia de la existencia de las redes. Y al saberlas de esta forma, nosotros entendemos que también hay contrarréplicas a las mismas. ¿Sí? Y yo creo que los trolls en este aspecto incluso favorecen el mismo hecho de la consolidación y la fortificación de las redes y el debate a través del Internet. Gracias, María Sara, gracias, Santiago. Nos hemos ido de largo, pero ha sido realmente interesante este debate que hemos tenido esta tarde. Sí, son temas muy interesantes que hay que conversarlos, sin duda. Así es. Bien, a todos ustedes también, amigos oyentes, gracias por acompañarnos. Recuerden que el programa se reprisa a las 3 de la mañana para quienes nos escuchan al otro lado del mundo y a las 12 del día para quienes también se han perdido alguna parte de este programa y quieren volver a escucharlo. Así que un fuerte abrazo y nos volvemos a encontrar el día miércoles. Hasta el miércoles. Gracias por acompañarnos en Días